Pero Mauricio responde, la ciencia no cambia, la ciencia evoluciona, pero no cambia. ¿Cómo puede algo evolucionar sin cambiar? Que alguien me explique cómo algo puede permanecer igual evolucionando. El concepto es tan ridículo, tan ridículo que algo pueda evolucionar sin cambiar. Así que modernidad no es solo lo que está a la moda, porque da la impresión que lo está diciendo en un sentido que realmente me sorprende. Me sorprende que en el contexto en el que está hablando, de golpe diga que modernidad es eso, es lo nuevo. Porque modernismo solo quiere decir lo de hoy, lo moderno es lo de hoy. Lo está diciendo que modernismo es lo que está de moda. Es impresionante. Ese comentario es el típico comentario que lo único que pretende es hacer reír y que lo aplaudan las personas que piensan como él. Porque eso es deshonestidad pura. No conoce una sola persona que haya dicho que la conformación de una molécula de agua es relativa a la cultura. Hola a todos, mi nombre es Alejandro y esta es una nueva emisión de Pensando en Voz Alta. El día de hoy voy a hacer un video con algunas reflexiones porque recientemente me enteré de que Mauricio José Schwartz decidió hacer otro video en el que hacer algunas críticas a personas de las carreras de humanísticas y a posturas que según él incurren personas de formación humanística, y en particular, como siempre, el tema de qué pasa con las personas de filosofía y la ciencia, cuál es el vínculo, ¿no? Y cómo ven las personas, según él, que son del ámbito de la filosofía a la ciencia. Y algo que me parece importante, más importante que el video en sí, son algunas reacciones que veo, ¿no? Es decir, cuando Mauricio saca estos videos, siempre hay gente que aplaude y que festeja y que se pone contenta y que de algún modo lo felicita por las cosas que dice. Entonces, me importa más qué impacto tiene las cosas que él dice que la persona en sí, lo cual me parece absolutamente intrascendente. Considero que el video incurre en muchos errores y hay partes donde directamente miente. Y es eso de lo que voy a hablar un poco. Pero más allá de eso, lo que hacen este tipo me parece, de personajes mediáticos y referentes de opinión, es instalar una suerte de discurso falaz y a veces mentiroso respecto de qué ocurre en las disciplinas humanísticas, por ejemplo. Y es ese el punto que me gusta atacar, a mí me interesa discutir. Es decir, me interesa discutir qué se está diciendo, desde qué lugar, por qué, si es tan así, si es cierto, y si son argumentos sólidos los que se están usando. Y de eso me voy a ocupar. No porque sea tan importante la figura de Mauricio Schwartz, que creo que es un referente en el escepticismo, o lo ha sido históricamente, y más en algunos otros países de habla hispana, como en México, evidentemente. Aquí en Argentina no me parece que sea tan conocido Mauricio, pero no por eso dejo de rescatar los aportes que pueda haber brindado al pensamiento escéptico en su momento. Al día de hoy me parece que con estas cosas que está haciendo no ayuda mucho. Pero bueno, vamos a encararlo. La verdad es que es un video que dura aproximadamente 20 minutos. Es bastante corto, pero no voy a hacer un video de reacción. No tendría sentido. Tengo tantas cosas para decir que sería demasiado largo. Hay básicamente 2 o 3 cosas que me parecen importantes, que son, me parece, lo más grueso de todas las cosas que dice que están mal en ese video, que me gustaría atender. Hay básicamente 3 ideas. Así que les voy a compartir una parte de las cosas que dice, en donde critica algo que es como un cliché, que es esta idea de que esta idea de la filosofía como madre de todas las ciencias. Vayamos anticipando que esta idea de la filosofía como madre de todas las ciencias es una tontería. Es algo que hoy en día no es una idea seria. Nadie piensa seriamente, nadie serio sostiene eso hoy. Nadie serio sostiene que la filosofía de algún modo comanda al resto de las ciencias. No es esa la manera como hay que encararlo. Pero bueno, él ataca eso, dando por sentado que quienes defendemos la importancia de la filosofía de la ciencia y de la epistemología sostenemos eso. Y no es cierto.
Pero bueno, vamos a ver cómo lo encara él. Yo voy a pausar el video y voy a hacer acotaciones mías. La filosofía ha llegado a creer que es la que rige a la ciencia, que es su orientadora y su disciplina maestra. Así como la física es la disciplina maestra de la cosmología. La física, tienes que saber física antes de hacer cosmología, porque es la disciplina que engloba las distintas formas de la física. Si vas a estudiar óptica o si vas a estudiar dinámica, tienes que estudiar primero física. Entonces existe esta extraña idea de que la filosofía es la disciplina madre de todas las ciencias. Insisto, lo vuelvo a decir, es una idea tonta, es muy tonto decir eso, o sea, entiendo que hay gente que todavía quizá lo diga, me parece que es una estupidez plantearlo así, no pasa por ahí. Si vamos a tratar de rastrear cuál es el origen de esto, ahora no recuerdo quién fue el primero que esbozó esa idea, tengamos en cuenta que esto tiene que ver con una tradición histórica en la cual muchas disciplinas, que hoy son ciencia básicamente, se fueron abriendo y fueron siendo desprendimientos de lo que en algún momento fueron preocupaciones filosóficas. En la medida en que los campos disciplinares fueron evolucionando y el cuerpo de conocimiento de cada disciplina fue tan grande y desarrolló su propio método distinto, se fueron volviendo, consolidando como disciplina científica aparte. Entonces, por supuesto, antes no existía la física como tal, no existía la química como tal, entonces eran filósofos los que se encargaban también de hacer especulaciones sobre diferentes temas. Entonces, en un sentido, digamos, de origen, es que se plantea esto, en todo caso, de que originariamente la filosofía fue una disciplina que pretendía abarcar la totalidad del conocimiento humano, incluyendo lo que nosotros llamamos hoy en día ciencias. Por eso teníamos esta capacidad de que mentes tan brillantes como Aristóteles hayan sido al mismo tiempo astrónomos de alguna manera, hayan sido físicos, hayan sido lógicos. ¿Pero por qué? Bueno, por muchas razones que es muy complejo desarrollar. Las ciencias en ese momento y el conocimiento científico no tenía el grado de desarrollo que hoy tiene y de archiespecialización que hoy tiene, lo cual hace imposible que una misma persona pueda abarcar todo esto. Entonces, en ese sentido, los que ayer fueron filósofos, matemáticos, físicos, cosmólogos, hoy directamente son o cosmólogos, o matemáticos, o filósofos. Entonces, en ese sentido se habla de que la filosofía es la madre de todas las ciencias, o se lo dijo alguna vez, o tuvo algún sentido decirlo, no en el sentido estricto de que gobierne a las ciencias, de que les diga a las ciencias hacia dónde tienen que ir. Esta ridiculez no la está sosteniendo nadie, es un hombre de paja. Pero vale aclararlo para que los demás, los que escuchen este video, sepan cuál es mi postura y la de personas que entendemos el valor de la filosofía actualmente y no decimos esta estupidez que Schwartz está criticando. Por supuesto, lo que Schwartz está criticando es una estupidez, pero que es una estupidez que nadie serio la sostiene. Y es importante remarcar esto. ¿Cuál es la verdadera postura que nosotros tenemos y cuál es la postura que realmente Schwartz está atacando? Está atacando un animal muerto que nadie, algo que nadie está sosteniendo, ¿sí? Sigamos. Y para poder hacer esto ha sido necesario que se presente el conocimiento científico como una visión tullida, insuficiente, incompleta y dudosa, exagerando las limitaciones de la ciencia. En los bordes del conocimiento estamos en blanco. Acá, lo que está planteando Schwartz, voy por partes para que me parece se entienda, porque yo ya sé lo que va a decir, ya vi el video 2 veces. Lo que está planteando Schwartz es que para la filosofía, tener un lugar importante con relación a la ciencia, este lugar rector, este lugar de privilegio sobre la ciencia, de poder sobre la ciencia, de decirle a la ciencia lo que tienen que hacer, lo que dice Schwartz es que hay que generar planteos que menoscaben el valor de la ciencia, que digan, la ciencia no es gran cosa, y como la ciencia no es gran cosa, venimos nosotros a suplir eso. No es así, para nada, no es así, lo voy a explicar por qué no es así. Pero este es el hilo de razonamiento que sigue Mauricio. Ciertamente la ciencia, como suelen decir los filósofos y los religiosos, siempre van por el mismo lado. La ciencia no lo puede explicar todo, ya, y la filosofía menos, y la religión menos. La ciencia puede explicar mucho más que ellos. Bueno, dijo mucho en poco espacio. Eso se lo reconozco. En ese poquito espacio dijo un montón de cosas. A lo que hace referencia Mauricio, es un argumento muy conocido por las personas que hemos dialogado, hemos discutido y hemos debatido con personas con creencias religiosas. Es lo que se llama el Dios de los baches. El argumento del Dios de los baches es básicamente esta idea que sostienen las personas religiosas
de que, por ejemplo, como la ciencia hay cosas que no puede conocerlas, entonces existe otro modelo explicativo alternativo que sí lo puede hacer. Los que saben de lógica, tienen nociones básicas de lógica, conocen lo que es la falacia de apelación a la ignorancia. Como no se sabe, como no existe conocimiento certero sobre algo, entonces mi hipótesis automáticamente se vuelve válida, verdadera, confiable. Entonces es muy frecuente que alguien creyente diga que hay cosas que, como hay cosas que los científicos no pueden saber, por lo tanto la mejor explicación posible es Dios. Porque yo tengo una explicación para todos estos fenómenos que la ciencia todavía no puede explicar. Eso se llama el Dios de los baches. Es un principio supuestamente pseudo-explicativo que aplica para todas las cosas de las cuales la ciencia todavía no tiene una respuesta. ¿Qué está diciendo Mauricio? Que la ciencia y la filosofía hacen exactamente lo mismo. Que entonces las personas de filosofía lo que hacemos es ir hacia los bordes del conocimiento científico, aquello que está en el límite, que todavía no se sabe, y decir, como la ciencia no sabe, entonces la filosofía viene a cubrir eso. Es decir, sería la filosofía de los baches. Bueno, esto no es así. Para nada es así. ¿Por qué no es así? Porque él está asumiendo que, al igual que con la religión, vieron que las religiones, por ejemplo, monoteístas, muchas veces tienen su propia pseudocosmología. Por ejemplo, en el Génesis se explica el origen del universo, y eso obviamente es contradictorio con lo que sabemos sobre biogénesis, sobre cosmología, sobre el Big Bang, y todos esos modelos explicativos científicos entran en abierta contradicción con los relatos bíblicos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces acá tenemos dos formas de explicar, por ejemplo, el universo. Una forma científica y una forma que es la mitología religiosa. Ahora, la filosofía no hace eso. La filosofía no se dedica a tratar de explicar cómo funciona el mundo en ese sentido, en un sentido físico y material. La filosofía no se ocupa de tratar de ofrecer explicaciones alternativas a la ciencia de cómo se originó el universo, de cómo se conforman unas moléculas de agua, que es el ejemplo que él da en el video. La filosofía no hace eso. Entonces como los científicos hay cosas que no saben, entonces viene mi explicación filosófica. No es eso lo que hace la filosofía, y mucho menos lo que hacen los filósofos de la ciencia, a quienes a lo largo de este video critica. Así que la analogía es ridícula, por donde se la quiera mirar, no se sostiene. Los filósofos no están acá diciendo que la ciencia se equivoca y que por lo tanto nosotros tenemos razón, y mucho menos es lo que hacen los filósofos de la ciencia. Los filósofos de la ciencia, de lo que se ocupan, no es de desacreditar el conocimiento científico, sino de estudiar la conformación del conocimiento científico, cómo se construye el conocimiento científico, cómo se valida el conocimiento científico. Voy a desarrollar esto un poco más en función de algunas cosas ridículas que dice Schwartz después, pero esto que quede muy claro. No es que la filosofía propone un esquema explicativo del universo alternativo al de la ciencia. Es mentira, no existe una física, una cosmología de los filósofos actual. No existe una física alternativa de los filósofos. No existe química alternativa de los filósofos. Los filósofos no hacen química, no hacen biología. No se ocupan de estudiar la naturaleza. Así que esto de que los filósofos esperan que la ciencia no sepa algo para suplirlo con explicaciones alternativas, como lo hacen, por ejemplo, los creyentes en algunas religiones, es ridículo y no existe. Está inventándose algo que jamás sucedió. Ese es el error básico de querer extrapolar una respuesta a un debate ateo con una postura filosófica. Es absurdo. En fin, vamos a ver qué dice después. Ya, pero la ciencia cambia. No, la ciencia evoluciona, pero no cambia. Bueno, esa frase que acaba de decir, la ciencia cambia. Entonces, lo que él está planteando es que todos nosotros lo que hacemos es básicamente defender la peor versión de Thomas Kuhn, que es un filósofo de la ciencia y que hablaba de paradigma científico. Es un poco largo desarrollar esto, pero es cierto que la ciencia cambia y los métodos cambian. Y Kuhn hablaba de paradigmas científicos, y es cierto que existieron paradigmas científicos. Pero Mauricio responde, la ciencia no cambia, la ciencia evoluciona, pero no cambia.
¿Cómo puede algo evolucionar sin cambiar? Que alguien me explique cómo algo puede permanecer igual evolucionando. El concepto es tan ridículo, tan ridículo que algo pueda evolucionar sin cambiar, que realmente no merece el menor análisis. Por eso, uno de los problemas que ocurren acá es que las personas que odian a la filosofía y se obstinan y se obcecan en no aprender de filosofía y no estudiar, hacen filosofía espontánea igual, porque realmente hacen filosofía, pero la hacen de la mala y dicen estupideces. Hay una parte que me interesa, que va del minuto... Vamos acá. Acá. Echémoslo porque... Pues sin las herramientas necesarias para hacerlo. Llevas semanas tratando de vender tu auto. Me viene una publicidad. No tengo el navegador correcto para evitar publicidades. Detrás de estos filósofos de la ciencia, que son el arma arrojadiza de todos los que desean denigrar a la ciencia, para decir que la filosofía controla o debe controlar. Yo conozco muchos científicos y ninguno va y le pregunta a los filósofos cómo hacer sus experimentos. De verdad. Sí, claro que te creo, Mauricio. Ningún científico que conozcas, obviamente, va y le pregunta a un filósofo qué es lo que tiene que hacer, porque no funciona así. Nadie va a preguntar a otra persona por teléfono qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero es tonta la observación. Nadie nunca dijo que los científicos llaman por teléfono a filósofos de la ciencia para preguntarles cómo hacer un experimento. Ahora, la pregunta que cabe hacerse, Mauricio, es, ¿está bien? ¿De dónde salió el método que utilizan los científicos a la hora de experimentar? ¿Cómo desarrollaron ese método? ¿De dónde sale el método? ¿Cómo se evalúa el método? ¿Cómo se piensa el método? ¿Quiénes elaboran el método científico? ¿Quiénes constituyeron el método científico que actualmente se utiliza en diferentes disciplinas de las ciencias naturales? ¿Alguien se hace esta pregunta? Porque vamos a entender lo que está diciendo. Lo que está diciendo Mauricio es, los científicos no necesitan a la filosofía, dejen de darle importancia a la filosofía, que no la tiene en un área que no les corresponde. ¿Sí? Ese es el planteo. Lo que está diciendo es, los científicos pueden hacer experimentos y no necesitan a un filósofo que les diga cómo los tienen que hacer. ¿Está bien? ¿De dónde sale el método? ¿Quiénes lo conformaron? ¿Cómo lo conformaron? ¿Basados en qué? La gente se encierra en un lugar a hacer experimentos de la nada. O sea, dicen, vamos a experimentar. O sea, y ya. Entonces, ahí tenemos un problema. Está atacando una postura totalmente tergiversada y ridícula de lo que se supone que hace la filosofía, porque básicamente lo que él está atacando es la idea de que van los filósofos y se meten en los laboratorios a decirles a los científicos cómo tienen que investigar, lo cual es obviamente una ridiculez que nadie sostiene. Pero por otra parte queda un bache ahí que no se entiende, que él no entiende, de dónde sale el método científico y quién se dedica a estudiarlo. Hay todo un campo disciplinar, que es la filosofía de la ciencia y la epistemología, que el tipo desconoce. Y, sin embargo, tiene este afán de decir bueno, muchas cosas asume. Asume que, por ejemplo, la ciencia es solo experimento, ¿no? En ese sentido, las disciplinas teóricas no tendrían valor o no tendrían sustento. Después hace una referencia a las disciplinas teóricas. Pero la ciencia no es solo un experimento, eso hay que entenderlo. La ciencia no se hace solo experimentando en un laboratorio. El laboratorio lo toma como un paradigma del quehacer científico, pero la ciencia no es solo laboratorio. Todas estas cosas porque tampoco es científico, hay que decirlo, Mauricio Schwartz no es científico. Mauricio Schwartz se sitúa en un lugar de representar supuestamente a la ciencia y atacar desde ahí a quienes supuestamente odian a la ciencia, pero desde una ignorancia profunda sobre a quienes se está criticando. Lo que viene ahora es importante. A un lado de esto vino el posmodernismo. El posmodernismo básicamente rechaza lo que llaman las grandes narrativas. Para el posmodernismo todo es narrativa, todo es discurso, todo es cómo te cuentas la vida.
y rechaza a las ideologías del modernismo. Nadie inventó el modernismo es algo vago que se empezó a definir por ahí del siglo XIX, pero cuando ya había ocurrido. Por empezar, hay que aclararle a Mauricio que cuando dice modernismo, no sé si a qué se refiere. No se referirá a la palabra modernidad, y la modernidad se dice en muchos sentidos. Así que la modernidad es un periodo histórico, tiene ciertas características. Existe un ideal moderno, un ideal de ciencia, un ideal antropológico, es decir, esto es historia de las ideas, ¿no? Estoy hablando ya solo de filosofía, acá hablamos de historia. Así que la modernidad es todo un proceso artístico, cultural, ideológico, filosófico, político, es un proyecto. Así que modernidad no es solo lo que está a la moda, porque da la impresión que lo está diciendo en un sentido que realmente me sorprende. Me sorprende que en el contexto en el que está hablando, de golpe diga que modernidad es eso, es lo nuevo. Porque modernismo solo quiere decir lo de hoy, lo moderno es lo de hoy. Lo está diciendo que modernismo es lo que está de moda. Es impresionante. Si el posmodernismo es lo de hoy, es modernismo. Pero ningún estudioso se pone de acuerdo en qué es el modernismo, qué caracteriza el modernismo. Sí, hay características de la modernidad, claro que las hay. Eso se estudia en historia, hombre. Algunos quieren que sea solamente la ilustración, yo creo que vamos allá, otros quieren que sean solamente las disciplinas artísticas de la Claro, bueno, el proyecto ilustrado es parte de ese proceso de constitución del ideario moderno, claro, que tiene muchos aspectos. Perdón. En la pintura, en la literatura, en la arquitectura, etc. Pues, cuando puedes usar la definición que más te gusta, puedes demoler cualquier cosa. Total, si la definición se te resiste, cambias la definición. Estamos de acuerdo, lo que pasa es que, a ver, hay muchos conceptos que son polisémicos, hay conceptos que son discutibles desde ya, pero eso no quiere decir que no podamos entendernos, eso no quiere decir que no podamos dialogar, eso no quiere decir que no podamos constituir espacios de reflexión racional sobre cosas sobre las que no siempre hay definiciones unívocas. ¿Qué tiene que ver? Que no exista una definición unívoca sobre qué es el bien, no quiere decir que no tengamos una idea básica todos sobre qué cosas están buenas y qué cosas están malas, y que podamos entablar diálogos racionales con base a ciertas palabras que sí son polisémicas. ¿Y qué tiene que ver? Y no por eso quiere decir que no podamos dialogar. Perdón por pausar justo este momento cuando se toca la nariz. Pero lo que dicen por el modernismo todo es narrativa y la ilustración y la racionalidad son prescindibles. Bueno, no dudo que haya gente que piense eso, no es mi postura. Tiene una remera, que valga la aclaración acá, que dice la realidad objetiva existe. Yo haría un video solo criticando eso que pone ahí, no porque no exista la realidad objetiva, porque lo que él llama realidad objetiva probablemente no sea lo que él cree que es la realidad objetiva, que probablemente la realidad objetiva para él coincida con sus propias opiniones y sus propios prejuicios. Porque acá, por ejemplo, habla sobre gente como Karl Popper y como Imre Lakatos sin haberlos leído en su vida, por las barbaridades que dice. Entonces, ¿qué más objetivo que agarrar un libro y leerlo? ¿Qué más objetivo que ver lo que está escrito en papel y lo que esta gente escribió para que venga alguien que nunca los leyó y diga cualquier disparate? Como que Lakatos odiaba a la ciencia o menospreciaba la ciencia, o que Popper menospreciaba la ciencia. Eso es un error objetivo. Es una burrada decir eso. Pero bueno, perdón que hoy estoy un poco más incisivo que otras veces. Pero es terrible escuchar estas cosas. ¿Qué importa es la ideología? Para ellos el conocimiento y los sistemas de valores dependen de los discursos políticos condicionados socialmente. Es decir, si tú crees que el agua es dos moléculas de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua, esto ha sido condicionado políticamente, pero es tan válido como si política y socialmente se considerara que está formado por 2 picos de colibrí y 4 miradas tristes. Ese comentario es el típico comentario que lo único que pretende es hacer reír y que lo aplaudan las personas que piensan como él. Porque eso es deshonestidad pura. No conoce una sola persona que haya dicho que la conformación de una molécula de agua es relativa a la cultura. Si él fuera honesto intelectualmente, citaría una persona relevante, conocida, no inventada por él, que diga que la constitución de una molécula de agua
es relativa a la cultura. No me jodan, nadie dijo eso, jamás en la vida. Está atacando algo que nadie dijo, nunca. Pero es una frase que se pretende ingeniosa, y es el tipo de chicanas ridículas que utilizan estas personas que no intentan entablar un diálogo serio con el otro y entender lo que el otro realmente está pensando. Lo único que intentan es ridiculizar la postura del otro, inventarse algo que nadie jamás dijo. Eso es lo que en el fondo es tan irritante de esto. Las personas que lo siguen y las personas que suelen felicitarlo por estas cosas que dice, no suelen querer entablar un diálogo real. Me pasó con muchos seguidores de él, de discutir con ellos y ver cómo enseguida te quieren endilgar una idea. Unos, por ejemplo, me dijeron marxistas sin saber qué pienso sobre Marx, y automáticamente asumió una persona que se llama Luisito, si me estás mirando, que yo era marxista, sin haber emitido opinión sobre Marx. Es fascinante. O que desconocen y que pretenden endilgarle a uno una suerte de odio a la ciencia. A lo largo de mi canal, las personas que me siguen y que ven mis videos pueden ver que yo, si algo que no soy, es anticientífico. Todo lo contrario, yo me considero a mí mismo un cientificista. Es decir, una persona que valora sobremanera el conocimiento científico, sus implicancias y su necesidad. Al final del video, porque me parece que ya no merece más, no merece realmente más tiempo de análisis estas cosas que dice. Aclaro algo más que decía él. Él se toma la molestia de decir que Lakatos y Popper, no me meto con Kuhn porque Kuhn no era anticientificista, pero es más polémico el aporte de Kuhn, de por lo menos el primer Kuhn, la primera etapa del pensamiento de Thomas Kuhn, filósofo de la ciencia, sobre el valor de la ciencia, porque muchas personas anticientíficas se agarran de eso, se agarran de Thomas Kuhn, de una mala lectura, de la peor lectura posible de Thomas Kuhn, para sugerir que el conocimiento científico es relativo y no tiene valor. Pero sacando eso, que haya dicho Mauricio en este video que Lakatos y que Popper solo querían menoscabar la ciencia, me parece una gran deshonestidad. Porque si no leíste a Popper y si no leíste a Lakatos, no digas nada, no hagas un video diciendo semejantes estupideces. Entonces, lo que hay detrás de esto es mala leche, directamente. Hay un odio visceral y algún complejo de inferioridad quizás ante gente que realmente tiene muchas cosas para responderle. Y ante esa imposibilidad prefieren armar ese muñeco de paja, posmoderno, negador de la ciencia. Y Mauricio cierra el video diciendo que el desprecio hacia la ciencia mata gente. Y eso es verdad. Eso es verdad. El negacionismo del COVID. Gente que, por ejemplo, cuestiona la construcción de consensos científicos. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, gente como él no le hace un favor para nada a la difusión del pensamiento crítico. Para nada. Porque justamente es a nivel epistemológico donde falla la formación de muchas personas. Justamente es a nivel de método donde las personas tienen problemas para diferenciar qué es pseudociencia, por ejemplo. ¿Y saben qué? El criterio de demarcación de qué es ciencia y qué es pseudociencia, el primer rudimento de criterio de demarcación, digámoslo así, lo propuso claramente Karl Popper, la persona que él menosprecia en ese video. ¿Sí? Porque si Mauricio hubiera leído a Popper y hubiera sabido el impacto que tuvo las ideas de Karl Popper en la filosofía de la ciencia y en la ciencia en general, no diría las cosas que dice. Y hace falta más Popper, y hace falta más Lakatos, por sobre todo. Comprender a Lakatos y saber de lo que se está hablando. Para que no pase como pasa ahora, que se difunde tanta desinformación científica. Eso pienso. Y creo que por cuestiones ideológicas, porque de fondo lo que está acá es una cuestión de discusión ideológica y política, hay un desprecio total por las disciplinas humanísticas. Y esta gente no son científicos. Estas personas no son científicos. Son odiadores de la filosofía. Yo no tengo ningún problema con discutirle a cualquiera de estas personas que me vengan a decir a mí que la filosofía no tiene nada que aportar a los debates políticos, sociales y hasta científicos actuales. Hay un montón de cosas que tiene la filosofía para decir.
estando comprometida con lo que está pasando. Justo ahora, donde está necesario el conocimiento científico. Pero nosotros no pensamos eso. Es un hombre de paja. Es un verso, es una mentira. Cada quien creerá lo que quiera, después de escucharlo a él y después de ver este video. Pero quería dejar claras algunas cosas, algunas ridiculeces que estuvo diciendo a lo largo de este video. Y bueno, creo que no da para mucho más. Así que por ahora me despido. Espero que el video les haya resultado interesante. Y perdón, pero hay veces que me tuve que reír porque realmente no doy crédito a las cosas que escucho. Nos vemos en la próxima.